Jamaica, la tierra de Bob Marley, la cultura rastafari y ese acento tan característico dentro del idioma inglés. Fue durante más de 150 años una nación hispanohablante. De hecho, en Jamaica se habló español mucho antes que en el resto del continente americano. Cuando Tenochtitlan o el Imperio Inca recién estaban cayendo, Jamaica hacía más de 30 años que hablaba español. Jamaica, o mejor llamémosla por su nombre en español, Isla de Santiago, fue uno de los primeros lugares en el continente en tener población proveniente de Europa y uno de los puestos más importantes antes de la llegada al continente. Pero, siendo así, ¿por qué la isla de Santiago no se convirtió en un país como República Dominicana, Colombia o Puerto Rico y terminó siendo más como Guyana o Haití? ¿Por qué dejó de hablarse el español y comenzó a hablarse el inglés? Todo comenzó en el segundo viaje de Colón hacia las Américas, donde el 5 de mayo de 1494 fue el primer europeo en pisar aquellas tierras. Tiempo después, durante su cuarto viaje, una tormenta causaría que el barco en el que viajaba Colón encallara en esta isla y permaneciera varado ahí durante más de un año. Esto le sumó algo de importancia a la temprana historia de la isla, pero no fue hasta 1509 que se fundó el primer asentamiento formal, llamado como Sevilla la Nueva, que posteriormente pasaría a llamarse Villa de la Vega y más adelante Santiago de la Vega. Esta sería la capital de la isla y pese a no estar demasiado poblada en un inicio debido a su ubicación geográfica, se mantuvo a salvo de la mayor parte de ataques extranjeros de aquella época, excepto en 1597 cuando el corsario inglés Anthony Shirley desembarcó en Jamaica y saqueó la isla. Y nada, de paso marchó y saqueó también Santiago de la Vega con la ayuda de un guía taíno. Después de aquel ataque, el gobernador Fernando Melgarejo se dispuso a proteger la isla de las incursiones piratas, armando la isla hasta los dientes y convirtiéndola prácticamente en una base militar. Y estas acciones tuvieron efecto, ya que 6 años después se repelió con éxito un ataque de Christopher Newport, otro famoso corsario inglés. La isla en general era vista como un lugar de paso para realizar escalas entre América y el resto del Caribe. Por este motivo se explica que la mayoría de los pueblos y ciudades de Jamaica fundadas por los españoles estén en la costa. De hecho, muchos de estos lugares aún conservan sus nombres en español. Orcabeza, Ocho Ríos, Río Bueno, Bahía Montego, Negril, Sabana la Mar, Santa Cruz, Cristiana, Spanish Town, Puerto Antonio, Puerto María. También hay otros lugares de la actual Jamaica que fueron fundados por españoles pero no conservaron su nombre original. Lugares como Old Harbor Bay, que antes se llamaba Esquivel, Bluefields, que antes se llamaba Oristán, Anoto Bay, que era la antigua Melilla, o el más importante, Spanish Town, que era la antigua capital Santiago de la Vega. A partir de 1595, los piratas y corsarios ingleses comenzaron a atacar la isla con cierta frecuencia. Al ataque de 1596 le siguieron otros dos desarrollados en 1603, 1640 y 1643. Así, los españoles fueron desalojados por la fuerza por los ingleses en ciudades como Ocho Ríos y St. Anne. Sin embargo, fue en 1655 cuando el ejército inglés, dirigido por el almirante inglés Sir William Penn y el general Robert Venables, ocupó finalmente Jamaica y las Islas Caimán, conquistando la última fortaleza española de Jamaica ese año. En 1611 la población de la Jamaica española era de solo 1510 habitantes, aunque para la época ya era una población mestiza en la que a lo largo del último siglo españoles, negros libres, taínos indígenas se habían mezclado sin mayor problema. Entre estos habitantes también se encontraban numerosas familias portuguesas de origen y religión judía que en 1580, después de la incorporación de Portugal a la corona española, habían sido expulsadas y escogieron a Jamaica como destino para emigrar. Tiempo después, y ya dominada la isla completamente por los británicos, el temor a la pérdida oficial de la isla por parte de España provocó que en 1659 el político y noble español Juan Francisco de Leiva comenzara a actuar con el objetivo de expulsar a los extranjeros de la isla.
proponiendo el envío desde España de una armada cargada con gentes que han de ser de trabajo y provecho. Personalmente, creo que hubiese sido más fácil recurrir a población mexicana o novohispana por dos motivos. Primero, la cercanía, y segundo porque Jamaica era una dependencia directa de la Nueva España, o sea que estos temas se tendrían que haber hablado con Ciudad de México antes que con Madrid. Pero bueno, tiempo después llegó un grupo de soldados españoles a Jamaica que se asentaron en la capital Santiago de la Vega, reforzando la comunidad española presente en la capital de la isla, para que ejercieran una mayor resistencia a la ocupación británica, y mientras esto pasaba, al otro lado de la isla era nombrado el primer gobernador británico de Jamaica, lo que ya era un signo de soberanía británica dentro de la isla. Pero pese a todo esto, España no reconoció a Jamaica como británica hasta 1670. Año en el que se firmó el Tratado de Madrid entre España e Inglaterra y que muy resumidamente consistía en que ninguno de los dos países involucrados se volvería a agredir. También contemplaba la libertad para comerciar de todo excepto armas y el total reconocimiento de España sobre Jamaica y otras islas que no voy a mencionar porque pienso seguir explotando este tema en próximos videos. Así que en resumen, y para que no suene a clickbait, el legado español en Jamaica, además del nombre de ciudades, también se refleja en la sociedad de la isla, habiendo muchísimas personas de ascendencia española y con apellidos hispanos, entre los que se encuentran algunos famosos como Frank Silvera, que por cierto Hollywood siempre lo consideró como un actor latino, el periodista Wilfred Adolphus Domingo, la escritora Gali Vaz Ochalde y el productor Kenneth Corey, entre muchos otros más. Gracias por llegar hasta el final. Comenta sugerencias para próximos videos y si llegaste hasta aquí y aún no te has suscrito, también comenta por qué no lo estás. O mejor aún, suscríbete sin decir nada. Hasta pronto.